Para escribir la estructura de Lewis de un compuesto, lo primero que tenemos que analizar es si se trata de un compuesto iónico o de un compuesto covalente. Si ustedes se fijan en la presentación del presi de esta clase, van a ver que tienen aclarado para cada uno de los compuestos que fuimos viendo si se trata de compuestos iónicos o de compuestos covalentes. De todas formas, ustedes lo pueden calcular a través del cálculo de la diferencia de electronegatividad entre los elementos que se están uniendo. Si es mayor a 1,7 será un compuesto con enlaces iónicos y si no será un compuesto con enlaces covalentes. Veamos por ejemplo, en el caso de los óxidos podemos tener óxidos iónicos y también podemos tener óxidos covalentes, porque el oxígeno se puede combinar con elementos que sean electronegativos, igual que él, y entonces forma óxidos covalentes, o bien que sean electropositivos o muy poco electronegativos, que son, por ejemplo, los metales alcalinos, los alcalinos térreos, y entonces formaría óxidos de tipo iónico. Los hidróxidos son compuestos que son iónicos, los hidruros también son compuestos que son iónicos. Veamos, para empezar, algunos ejemplos. Por ejemplo, el óxido de litio es un óxido que es iónico. En la estructura de Lewis de los compuestos iónicos se deben escribir los cationes, se escribe el elemento y la carga que acompaña a ese elemento. Y los aniones, en este caso que va a ser el oxígeno, se escriben entre corchetes y con sus propios electrones más los electrones que les ha cedido el otro elemento. En este caso, el litio tiene un electrón en el último nivel, entonces se lo cede al oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, que serían los 6 puntitos que están esquematizados en este dibujo, y por lo tanto para completar su octeto recibe 2 electrones. Uno es el que le cede, por ejemplo, este átomo de litio le cede un electrón al oxígeno y se transforma en catión litio, y necesitamos otro átomo de litio que también ceda otro electrón, que sería la otra cruz, y también se transforma en catión litio. Entonces, este átomo de oxígeno que tiene 2 electrones de más, tiene 2 cargas negativas. Y entonces esta es la estructura de Lewis del óxido de litio. Es incorrecto escribir, por ejemplo, litio con un guión unido al oxígeno y con otro guión unido al otro átomo de litio, porque estos guiones implican que hay pares de electrones compartidos. Y en este caso los electrones no se comparten, sino que el litio se los cede al oxígeno. Por lo tanto hay que esquematizarlos dentro del anión, o sea, en este caso dentro del anión óxido, que es como se llama este anión que tiene 2 cargas negativas. También es incorrecto escribir 2 litio más y oxígeno 2 menos. O sea, esto es tan incorrecto como esto. La forma correcta de escribir la estructura de Lewis es esta que está acá escrita primero. Ahora, cuando vamos al caso de óxidos covalentes, como es el óxido de nitrógeno 3, que es el que está escrito acá la fórmula, tenemos que sí esquematizar los pares de electrones que se comparten y que por lo tanto forman esos enlaces covalentes. Para eso se van a distribuir los elementos que forman el compuesto de la forma más simétrica posible. En este caso vamos a colocar un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno, otro átomo de oxígeno, otro de nitrógeno y otro de oxígeno. Y entonces ahí tenemos los 2 átomos de nitrógeno y los 3 átomos de oxígeno distribuidos de la forma más homogénea posible. Entonces, cada átomo de nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel y cada átomo de oxígeno tiene 6. Por lo tanto, el oxígeno del medio va a tener que hacer 2 enlaces simples con cada uno de los nitrógenos para llegar a los 8 electrones en el último nivel. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones del oxígeno y con una cruz esquematizamos los electrones del nitrógeno. Por ejemplo, este nitrógeno va a compartir un electrón con el oxígeno y luego le van a quedar los otros 4 electrones y ahí tiene los 5 del último nivel del nitrógeno. Este nitrógeno también va a compartir 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera el oxígeno central tiene sus 6 electrones y 2 electrones que comparte con el nitrógeno y llega a 8. Cada uno de los nitrógenos tiene sus 5 electrones más 1 que comparte con el oxígeno, serían 6 y por lo tanto necesita compartir 2 más con el otro átomo de oxígeno, tanto el de la derecha como el de la izquierda. De esta manera entonces el oxígeno está unido al nitrógeno con un enlace doble, el nitrógeno al oxígeno central con un enlace simple, o sea se comparten un par de electrones, el oxígeno al otro nitrógeno con un enlace simple
y el nitrógeno al último oxígeno con un enlace doble. Y esta entonces es la estructura de Lewis del óxido de nitrógeno 5. Vamos a ver el caso de los hidróxidos. Los hidróxidos son todos compuestos que son iónicos y están formados por un catión, en este caso sería el catión calcio, y el anión hidróxido. El anión hidróxido dentro de sí tiene un enlace covalente. Es decir, ¿cuál va a ser la estructura? Vamos a tener un anión hidróxido, vamos a esquematizarlo de esta manera. Los aniones, como dijimos, van entre corchetes. Luego el catión calcio, que va a ser calcio más 2. Y por último, el otro anión hidróxido. Cada oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, entonces los vamos a esquematizar de esta manera. Cada hidrógeno tiene 1, por lo tanto comparte 1 con el oxígeno y forma un enlace simple. De este lado sucede lo mismo. Y el calcio cede 2 electrones, por lo tanto uno va a ir a parar al uno de los hidróxidos y por lo tanto esta partícula adquiere carga negativa, y el otro electrón que cede el calcio va a parar al otro hidróxido y por lo tanto esta partícula también tiene carga negativa. Ahí tenemos entonces los dos aniones hidróxidos y el catión calcio. Esta es la estructura de Lewis del hidróxido de calcio, que también podríamos representarla de esta manera, diciendo que es el oxígeno unido al hidrógeno con un enlace simple con una carga negativa, el calcio, y el otro hidróxido también con un enlace covalente simple. A este tipo de compuestos iónicos, como es el caso de los hidróxidos, cuando están en solución acuosa, lo que sucede es que los iones se separan y entonces va a haber una separación de esta manera, aquí y aquí. Por lo tanto vamos a tener por un lado los aniones hidróxidos y por otro lado el catión calcio. De esta manera, si tenemos que esquematizar la reacción en agua de esta sustancia, tendríamos que decir que el hidróxido de calcio en solución acuosa se separa en sus iones. A este proceso se lo conoce como disociación, es decir, los iones que están juntos se separan. Y entonces tenemos calcio en solución acuosa, calcio más 2, catión calcio, más 2 iones hidróxido. Porque tenemos, cuando estos se separan en sus iones, se generan dos iones hidróxido, uno por un lado y otro por el otro. Esta es entonces esta reacción, en donde el hidróxido de calcio formaría el catión calcio y el anión hidróxido. Veamos qué sucede en el caso de otro tipo de compuesto iónico como son los hidruros. La estructura de Lewis de los hidruros va a tener que respetar la estructura de cualquier compuesto iónico. Por lo tanto vamos a colocar al catión, en este caso va a ser el catión calcio, y el anión, que va a ser el anión hidruro, entre corchetes. El hidrógeno tiene un electrón en el último nivel y el anión hidruro se forma cuando el potasio le cede un electrón más. Y entonces así se forma este anión hidruro. Si tuviésemos que representar la reacción de este compuesto en solución acuosa, también habría una disociación de Lewis de otros compuestos como los compuestos de hidrógeno y elementos del grupo 15. Estos compuestos tienen enlaces covalentes, por ejemplo el amoníaco. En el amoníaco los enlaces covalentes entre nitrógeno e hidrógeno se van a formar de la siguiente manera. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel. Entonces los vamos a distribuir de esta manera. Y el hidrógeno 1. Por lo tanto el hidrógeno llega a 2 electrones compartiendo 1, así adquiere la estructura del helio. Y el nitrógeno, compartiendo un electrón con cada uno de los hidrógenos, completa los 8 electrones en el último nivel. De esta manera entonces la estructura de Lewis del amoníaco es esta que vemos acá, que es lo mismo que escribir de la siguiente manera: nitrógeno unido con un enlace simple a cada uno de los hidrógenos. Recordemos que cuando este tipo de compuestos entra en contacto con el agua, se produce una ruptura de la molécula de agua, de los enlaces en la molécula de agua. En la molécula de agua está el hidrógeno unido por un enlace covalente simple a el oxígeno y el oxígeno al otro hidrógeno por dos enlaces covalentes. Lo que sucede cuando una sustancia como el amoníaco entra en contacto con el agua es una ruptura de la molécula del agua
en este nivel. Es decir, se separa el oxígeno con uno de los hidrógenos y el electrón del otro hidrógeno, por lo tanto forma un grupo hidróxido y queda un protón, es decir, un hidrógeno con una carga positiva. Entonces, la reacción de este tipo de compuestos en agua consiste en que el amoníaco en solución acuosa forma un compuesto que es el amoníaco al cual se agrega el protón que se separa de la molécula del agua. Entonces, este hidrógeno se agrega en este lugar del amoníaco y por lo tanto se forma esta sustancia que sería nitrógeno, hidrógeno 4 con una carga positiva, porque el hidrógeno tiene una carga positiva, y que se conoce con el nombre de amonio. Y queda también el ion hidróxido. Esto sería cuando el amoníaco reacciona, con una molécula de agua. Bueno, otro tipo de compuestos con enlaces covalentes son los compuestos del hidrógeno con los elementos del grupo 16 o 17, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno tiene un enlace simple también, el hidrógeno tiene un electrón en el último nivel, el cloro tiene 7 electrones en el último nivel, por lo tanto este es el enlace que se forma, un enlace simple. También cuando este tipo de compuestos entra en contacto con el agua, se produce un tipo de reacción. La ruptura del enlace cuando este compuesto entra en contacto con el agua se produce en este nivel también. Se separa el cloro con el electrón del hidrógeno, por lo tanto forma una partícula con carga negativa que sería cloruro y el protón por el otro lado. Entonces la reacción sería que el cloruro de hidrógeno, que es la sustancia en estado gaseoso, cuando reacciona con agua, formaría el ácido clorhídrico, que es la misma sustancia, pero en estado, decimos que disuelta en agua o en estado acuoso. Y entonces el ácido clorhídrico en estado acuoso es el que se separa se transforma generando estos iones, que sería el protón y el cloruro. Por lo tanto, cuando el ácido termina en hídrico, el anión que se forma termina en uro. En este caso, el ácido clorhídrico, y se forma el anión cloruro. Bien, por último veamos qué es lo que sucede con los oxoácidos. Los oxoácidos también tienen enlaces covalentes. Por ejemplo, el ácido nítrico, que es este que tenemos escrita aquí la fórmula. Siempre en los oxoácidos debemos colocar al no metal como el elemento central. Entonces en este caso vamos a colocar al nitrógeno como elemento central. Luego ese elemento va rodeado por los átomos de oxígeno, en este caso serían 1, 2, 3. Y el hidrógeno va unido a uno de los átomos de oxígeno siempre. En cualquier oxoácido el hidrógeno va unido a un oxígeno y ese oxígeno va unido al elemento central. En este caso entonces, cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, el hidrógeno tiene 1, por lo tanto comparte 1 con el oxígeno y de esta manera llega a los 2 electrones, y el oxígeno tiene sus 6 electrones, comparte 1 con el hidrógeno, serían 7, y 1 debe compartir también con el nitrógeno y de esa manera completa los 8 electrones. El nitrógeno a su vez tiene 5 electrones en el último nivel, este sería 1, 2, 3, 4, 5. Y cada oxígeno tiene 6. Por lo tanto, el nitrógeno para completar el octeto tiene sus 5 con uno que comparte con el oxígeno 6 y tendría que compartir 2 más, por ejemplo con este oxígeno, y de esa manera completa los 8 electrones. Ahora, este nitrógeno no puede seguir compartiendo más electrones con el otro átomo de oxígeno porque ya se pasaría de 8. Por lo tanto, el enlace con este último oxígeno es dativo, es decir, los electrones los aporta únicamente el nitrógeno. Este tipo de enlace se puede esquematizar de la siguiente manera. Oxígeno, doble enlace al nitrógeno, una flechita que indica el enlace dativo al otro oxígeno, un enlace simple al oxígeno y un enlace simple al hidrógeno. Ahora sí, cuando este tipo de sustancias, que sería el ácido nítrico, se encuentra en solución acuosa, lo que sucede es que también se transforma y se generan iones. Esos iones se forman cuando el enlace se rompe en este lugar y por lo tanto queda un protón con una carga positiva, o sea, un hidrógeno con una carga positiva en solución acuosa, y el resto de la molécula que queda ahora con una carga negativa, o sea que forma un anión que tiene esta fórmula.
Como este ácido se llama ácido nítrico, termina en ico porque es indica que el nitrógeno está actuando con su estado de oxidación más grande, entonces el anión que se forma se llama nitrato. La terminación es ato. Acuérdense que acá hay una reglita que si nosotros sabemos el nombre del ácido, podemos deducir cuál va a ser el nombre del anión que deriva de ese ácido. Y la reglita es oso chiquito, pico de pato. Y entonces, si el ácido fuera en este caso, por ejemplo, el ácido nitroso, el anión que se formaría sería el nitrito. Como en este caso es el ácido nítrico, el anión que se forma es el nitrato. Acá, me olvidé también de aclarar que estos iones están en solución acuosa. La diferencia con respecto de los compuestos iónicos es que en los compuestos covalentes los iones no están formados previamente, sino que se forman cuando entran en contacto con el agua. Y por lo tanto, a este proceso de formación de iones a partir de un compuesto covalente se lo conoce como un proceso de ionización o de generación de iones. Por último, vamos a ver los compuestos que se forman a partir de combinación de un anión o un catión, que serían las sales. En las sales, la estructura de Lewis es sencilla si sabemos cómo escribir la estructura para los iones que se han ido formando a partir de estos compuestos que estuvimos viendo. Las sales, recordemos que son todos compuestos que son iónicos, que están formados por un anión y un catión. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos el caso del cloruro de sodio, que es una sal muy sencilla, entonces sabemos que va a estar formada por un catión sodio y un anión cloruro. El cloro tiene 7 electrones en el último nivel y tiene uno más que le ha cedido el sodio. Y por lo tanto, esta es la estructura del cloruro de sodio.